Hoy analizamos cuál es la imagen que los medios de comunicación en Costa Rica suelen difundir sobre las personas con discapacidad y cuáles son los retos que tenemos como sociedad para cambiar las percepciones estereotipadas sobre ellas. Analizaremos este tema a partir de una persona adulta con discapacidad muy famosa en Costa Rica que falleció recientemente y que se convirtió en un personaje público. Se trata de Mario Gilberto Solano, a quien se le conoció en el país como Marito Mortadela. Iniciamos de inmediato con esta edición. ¿Quién fue Mario Solano y por qué se convirtió en un personaje reconocido casi por todos los costarricenses? En el siguiente sondeo conocemos la opinión pública con respecto a Marito Mortadela y al volver en entrevista de estudio hablamos sobre las pautas que debemos tomar en cuenta para evitar difundir información con estereotipos con respecto a las personas con discapacidad. A Mario Gilberto Solano Quirós lo convirtieron en un elemento identitario del paisaje urbano de San José. El cariño de la gente, los medios de comunicación y algunas figuras políticas hicieron de este hombre con discapacidad un personaje público. El 2014 vio apagarse la vida de este josefino de 58 años, a quien Costa Rica recuerda como Marito Mortadela. Durante décadas, la avenida central de San José albergó a Mario y su guitarra. Hacia sus últimos días, su vida se convirtió en tema de interés para muchos costarricenses. Pero, ¿qué conocimos sobre Mario Solano? Muy poco, nada más que era un ícono de la ciudad. De que pasaba tocando la guitarra, digamos, ahí en San José. Normalmente estaba en lo que era la avenida central. La costumbre que tenía de abrazar a la gente y el co-parade, nada más. Que quería mucho a la vaca que tenía, que no dejaba que nadie la tocaba y ya. Que tocaba como la guitarrilla ahí en San José. Todo el mundo lo conocía a nivel de San José. Sí, una vez me pasó como un vacilón que estaba sentada yo en la Plaza de la Cultura y llegó y me abrazó y fue muy incómodo porque la gente se empezó a reír y a mí me daba miedo. Bueno, que era muy popular en la avenida central. Por fuera los años se notarán, pero Mario será un eterno niño y eso lo comprobamos porque nos costó que se concentrara para entrevistarlo. Después de esta información, estamos de vuelta en estudio para profundizar en este tema y encontrar las respuestas del por qué no solemos ver a las personas con discapacidad en los medios de comunicación difundiendo sus opiniones y por qué cuando aparecen en los grandes medios suele deberse a noticias que más bien refuerzan estereotipos y violan sus derechos. Nos acompaña en estudio José Blanco del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, quien nos ayudará a profundizar en este tema y a dar principales pautas para el manejo de la información y de la imagen de las personas con discapacidad. Invitamos también a personas del movimiento de personas con discapacidad, específicamente del Comité de Información de sus organizaciones. Lastimosamente tuvieron un imprevisto y no pudieron acompañarnos, pero estaremos aquí abordando este tema con José. José, en el caso de Mario Solano, conocido como Marito Mortadela, lo primero que sabemos de él es, bueno, se le pinta como un personaje colorido de San José, lo cual pues no está mal, ¿verdad?, que se le reconozca como tal, pero ¿qué suelen ser esos principales errores que cometen los medios de comunicación cuando hablan de personas con discapacidad? Bueno, se va a dos extremos. Uno es el de la lástima, ¿verdad?, que el pobrecito, entonces la nota con esa música de violines que dan ganas de llorar, ¿verdad?, con solo la música, ¿verdad? Y nos vamos a ese extremo, ¿verdad? Entonces buscamos tomas generalmente en picada, ¿verdad?, donde se ven chiquiticos y bueno, reproduciendo esa imagen de que pobrecito las personas con discapacidad, hay que ayudarlos, que injusticia, ¿verdad?, cómo es que Dios permite estas cosas. Esas notas pasan, y pasan muchísimo, ¿verdad? Y nos vamos al otro extremo, de convertirlos en superhéroes o en heroínas, ¿verdad? Y entonces dicen, a pesar de su discapacidad o a pesar de sus condiciones, pudo hacer tal cosa, pudo competir en atletismo, en silla de ruedas, pudo nadar, qué sé yo, o a pesar de eso estudió, o a pesar de la discapacidad de trabajo. Entonces se va a los dos extremos, se sensacionaliza la imagen de la persona con discapacidad y se le niega su condición humana, ¿verdad?, su condición de persona humana. Y la parte más esencial que tiene que ver con su dignidad de persona, de sujeto, de sujeta, se le invisibiliza, se le niega. Porque al igual que todas las demás personas, las personas con discapacidad pues tienen sus características particulares, ¿verdad?
dependiendo de la socialización de esa persona en particular, de las condiciones de su familia, etcétera, de sus gustos, de sus habilidades, de sus limitaciones, tiene preferencias sobre unas cosas y no sobre otras, le gusta un equipo de fútbol o no, igual que todas las demás personas, ¿verdad? Entonces esa parte humana se le niega y se lleva a los extremos, como le mencioné. Y en el caso de Mario, bueno, es una persona adulta, era una persona adulta con una discapacidad intelectual. Sin embargo, era recurrente la asociación con que era un niño, ¿verdad? Sí. O que mantenía la inocencia de característica de la niñez. Esto es otra de las características principales en cuanto a estereotipos, ¿verdad? De personas con discapacidad, particularmente en el caso de personas con discapacidad intelectual. ¿Cómo podríamos evitar esto o qué decirle? Bueno, los medios de comunicación, dejemos de hacer eso porque la dulzura que tiende a asociarse, ¿verdad? Lo que hace es repercutir en la imagen de esa persona. Claro, hay una eterna infantilización, ¿verdad? A veces llaman a la institución, una madre de familia, un padre de familia, ocupamos que nos ayuden con nuestro chiquito, ¿y cuántos años tiene su chiquito? Tiene 45, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo. Con el caso de Mario, ¿qué apellido es? Solano. Sí, es un personaje que uno recuerda de siempre, ¿verdad? De San José, que se le infantilizó eternamente, ¿verdad? Y era una persona adulta, habría que preguntarse si tuvo acceso a educación, ¿verdad? En un país en el que se supone, digo se supone porque es un derecho que no está 100% cumplido, o sea que las personas todas tenemos derecho a accesar a servicios educativos, habría que preguntarse si él los tuvo, habría que preguntarse si tuvo una familia en la que se le brindó, por ejemplo, las posibilidades de una alimentación adecuada, si pudo, ya siendo adulto, tener acceso a opciones laborales. Así es. ¿Verdad? Alguien podría decir, pues que no pueden, ¿no? Si pueden, claro que pueden, claro que pueden. Si los medios, algunos, los comerciales, explotaron su imagen, ¿verdad? Porque cada nota que sacaban, supongo que les subía el rating. Así es. Y Entonces, por aquí vamos a hacer una pausa, José, y cuando volvamos del corte vamos a analizar también esas necesidades de las personas con discapacidad que están, ¿verdad? que no están siendo satisfechas y que normalmente no se habla de ese tema, ¿verdad? Sino que se asume que así está bien, ¿verdad? Que vivía una persona con discapacidad en condición de pobreza, sin educación, sin acceso a un trabajo digno, ¿verdad?